Quiero hablar sobre un asunto muy delicado. Para muchas personas que viven en países subdesarrollados, lograr entrar a los Estados Unidos es un sueño dorado. La mayoría probablemente ha tratado de lograrlo por los medios legales, visitando los consulados americanos y llenando los requisitos correspondientes. Sin embargo, pocos cualifican para recibir los documentos de entrada, especialmente debido a que hay un número grande de aplicantes. Y es ahí donde la mano criminal entra en juego. Personas inescrupulosas se aprovechan de la necesidad de muchos para despojarlos de lo poco que tienen, con el fin de lograr introducirlos en el país. Muchos son engañados hasta el extremo de ser entregados a las autoridades fronterizas o abandonados en el desierto a la merced de la suerte. Los que finalmente llegan encuentran un ambiente muy diferente del que habían soñado. Los hispanos somos por naturaleza y costumbres y cultura cristianos. Es natural que una vez que llegamos aquí, busquemos refugio en organizaciones religiosas o iglesias, contando naturalmente con la misericordia humana para recibir apoyo y ayuda. Naturalmente, no son rechazados. Por tanto por simpatía, como por el hecho de que la mayoría de las iglesias hispanas están ansiosas de aumentar su membresía. El trabajo realizado por las iglesias es encomendable, hasta un punto muy crítico. Veamos. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto a los inmigrantes ilegales? Más importante aún, ¿cuál es la enseñanza bíblica con respecto a una situación semejante? En este video no es mi deseo tratar de contestar estas preguntas. Lo que me preocupa es la situación del inmigrante, especialmente del inmigrante cristiano. La Biblia nos enseña que debemos someternos a las autoridades humanas. Los esclavos someterse a sus dueños, los súbditos someterse a los reyes o gobernantes, y los cristianos someterse a Cristo. Los gobiernos han establecido leyes para organizar la sociedad, para evitar abusos y para castigar a los que violan los derechos ajenos. Vivir dentro de los límites de las leyes nos libera de los estragos de la anarquía y permite el desarrollo de las personas y de las sociedades. Violar las leyes humanas tiene consecuencia. Violar las leyes divinas tiene consecuencia. Pero cuando un cristiano viola una ley humana, automáticamente viola la ley divina. La Iglesia no es una institución creada para perseguir y castigar a los que violan las leyes humanas. Del mismo modo, la Iglesia no puede ni debe apoyar a los que lo hacen. Recibir y ayudar a los inmigrantes ilegales es un deber de la Iglesia, indiscutiblemente. Pero del mismo modo, es un deber instruirles
para que tomen conciencia del daño que se hace en la relación personal con Dios al no reconocer que llegar a este país en forma ilegal es un acto pecaminoso que debe ser confesado delante de Dios. Para Dios un pecado no confesado no puede ser perdonado. Justificar el pecado, sea cual sea la motivación del que lo comete, es enormemente destructivo. Ahora bien, indiscutiblemente que las necesidades materiales, emocionales y espirituales de los inmigrantes son muy grandes. Las iglesias oran por ellos y dentro de las posibilidades ofrecen ayuda. Sin embargo, la vida de los inmigrantes no parece mejorar. Todo lo contrario. La frustración y muchas veces la desesperación causan sufrimientos que ninguna alabanza, oración, sermón o lección parece poder remediar. La fe es puesta a prueba y muchos llegan a dudar de Dios, frecuentemente sin confesarlo. Se les hace muy difícil entender cómo Dios puede abandonarlos cuando Él mismo prometió nunca hacerlo. Los milagros se convierten en hermosas palabras y promesas, pero muy lejos de su alcance. Inmersos en sus problemas y tribulaciones, no recuerdan que hay un obstáculo que Dios no puede eliminar. Peor aún, la Iglesia elige no inmiscuirse. El obstáculo que impide a Dios bendecir a los cristianos es el pecado no arrepentido. Solo el pecador puede eliminar ese obstáculo a través de un sincero y profundo arrepentimiento. Una vez realizado, el obstáculo desaparece y las bendiciones de Dios empiezan a fluir incesantemente. Hermanos míos, hermanas mías, todos tenemos algún que otro pecado, el cual nos esforzamos en buscarle justificación. Esperamos que Dios comprenda nuestra situación, se compadezca de nosotros y apruebe nuestra decisión o nuestra posición. Sin embargo, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que Dios aceptará ser cómplice de nuestro pecado. Admitir que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios con nuestra acción, pedir perdón desde lo más profundo de nuestro corazón y arrepentirnos sinceramente es el único medio a través del cual el obstáculo que impide a Dios bendecirnos desaparezca. Y Dios, según su promesa, jamás recordará el pecado perdonado.